Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Ya vamos a empezar. Buenas noches. ¿Están? Buenas noches, sí, disculpen, ¿se me puede escuchar? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Me escuchan todos? Sí, Ya, perfecto. Entonces ya vamos a empezar, ¿sí? A ver. ok. Buenas noches, ¿se me escucha? Disculpe. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Geraldine Canaque. Agradezco por brindarme su tiempo mediante esta plataforma de Zoom para poder reunirnos. Bueno, estamos aquí para poder conversar acerca de un tema de interés común. Por esta razón me gustaría de que sus respuestas sean con total sinceridad, ya que necesitamos saber su opinión y también sus conocimientos. No existen comentarios o respuestas incorrectas, ya que todas son respuestas válidas y muy importantes para nuestro tema de investigación. También quisiera comentarles de que vamos a grabar la sesión mediante el audio. Y por favor les pediría que sí nos concentremos en la entrevista. El tema de investigación es el impacto de la globalización en la economía peruana entre los años 2018-2020. Nuestro público de interés son profesionales en las carreras de marketing, administración o contabilidad de la ciudad de Lima metropolitana, con un puesto laboral de gerente, supervisor o jefe en las diferentes empresas peruanas. Asimismo, empresarios o emprendedores con nivel universitario o técnico que cuenten con un negocio propio o tengan conocimiento acerca de la globalización y su presencia en la economía del Perú. El número de participantes son 5 invitados. Tenemos a Estefanía, Julio, Luis, Jimena y Renzo. Siendo hoy miércoles 17 de noviembre del 2021, con horas 9:43 de la noche. Empezamos con la primera pregunta. Vamos a ir en ese orden, ¿sí? Estefanía, Julio, Luis, Jimena y Renzo. Perfecto. Bueno, empezamos con la primera pregunta, ¿sí? ¿Cómo se define el concepto de globalización económica y cuáles son sus características? Buenas noches a todos. Buenas noches, Geraldine. Para mí el concepto de globalización económica es el intercambio o la interdependencia que hay a nivel económico, redundando, entre países, ¿no? Por ejemplo, el intercambio que tenemos o la codependencia que tenemos con los países asiáticos como China o con Estados Unidos, ¿no? Bueno, entre las características que podría indicar es el tema de los intercambios comerciales, el tema de capital, el tema de mano de obra, tecnología. Y bueno, quizás un poco de temas de intercambio cultural que también genera un poco de desarrollo económico. Continuamos con Julio. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Julio Castañeda. Bueno, la pregunta sobre la globalización sería la integración de las distintas economías a nivel mundial, ¿no? Los mercados nacionales de todo el mundo, que están en una creciente y van dirigidos hacia una economía de mercado mundial. También podríamos, creo, acotar que durante la innovación a lo largo del tiempo se ha generado también un reto humano y un progreso tecnológico, acompañado también, como decía Estefanía, ¿no? De la cultura como manera social.
lo cual va redundando a lo que mencioné, a una creciente integración de economías de todo el mundo, ¿no? Si ponemos ejemplos, podemos decir, podemos mencionar la bolsa de valores, ¿no? Ya que todo el mundo cotiza en ella, y el impacto que tiene el resultado de estas cotizaciones va a influir en el mercado de todo el mundo, ¿no? Eso es todo. Gracias. Luis, ¿Qué tal? Hola con todos. Soy Luis Enrique Artea Díaz, tengo 29 años, he estudiado Ingeniería Industrial en la Católica y actualmente tengo el cargo de supervisor de almacén en la empresa Poliplast. Respecto a la primera pregunta que usted ha hecho, yo considero que la globalización económica implica la apertura de mercados, ¿no? Libre mercado, sobre todo la inversión, ¿no? Apertura para inversión en los países, las facilidades que da el gobierno de cada país para que empresas puedan invertir, y también considero que implica mucho la reducción de barreras tributarias, ¿no? Sería todo. Jimena. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en sí la economía, ¿no? Es el estudio de los procesos de intercambio, distribución, consumo, bienes, ¿no? Aplicado a nivel global, es prácticamente una fusión, una unificación, una mezcla de todas las economías de todos los países. Entonces es lo mismo, ¿no? Estudiar recursos, estudiar cómo se mueve las riquezas de los países, pero aplicado a un nivel global, ¿no? Y dentro de las características más importantes, pues sería que está presente la mayoría de los países del mundo, ¿no? Eh, y se basa prácticamente en la importación y exportación, porque en realidad la comunicación entre países, hablando de comercio o economía, se basa en eso, ¿no? Importación y exportación de bienes y servicios. Creo que cuando pensamos en globalización económica, estamos pensando en el término justamente de globalización, ¿no? Cómo de por sí ya actúa, digamos, hay una forma de actuar ya globalizada, ¿no? Ya no pensamos en términos de repente de persona o de empresa, sino de países. Sí, eso es lo que pienso de la globalización económica. Y Renzo. Buenas noches con todos. La globalización económica lo definiría como el intercambio entre los distintos países de bienes y servicios, la mano de obra, la tecnología, y entre las características que podría mencionar sería los diversos tratados de libre comercio suscritos entre los distintos países que se encuentran en la mayoría de los países del mundo, que se lleva a cabo la importación y exportación de bienes y servicios. Sí, lo que pasa es que no logramos escuchar. Disculpa, Renzo. No sé si hay un problema con tu audio, pero no se logró escuchar completamente la respuesta. No sé si podrías repetirlo. No sé si es un problema con tu audio o estás desde el celular o la laptop. Sí, estoy teniendo problemas con el tema del audio. No sé si me puede escuchar ahora.
O en todo caso, podrías escribirlo, si no por el chat, por el chat del Zoom, en todo caso, o intentar salir, volver a entrar, porque si no, no se escucha súper bajo. Mientras que voy pasando a la siguiente pregunta. Bueno, como siguiente pregunta, ¿considera que el impacto de la globalización es positivo o negativo en la economía de un país? ¿Por qué? Estefanía. Bueno, en relación a eso, yo sí considero que es positivo porque el tema de la globalización económica genera un tema de cooperación empresarial, un tema de competencia internacional, lo cual a su vez todo eso de la importación, exportación, como mencionaron también, genera puestos de trabajo. Entonces, los puestos de trabajo hacen que sean prácticamente el motor de las economías de los países. Entonces, para mí es bastante importante la globalización económica. Ahora, hay que saber balancear, por ejemplo, algunas cosas, como por ejemplo ver nuestras fortalezas. Por ejemplo, Perú tiene muchos productos andinos, muchos productos que son comercializados hacia el exterior a precios muy acotados, pero a la interna son vendidos a precios más elevados que lo que se vende al producto externo. Entonces, creo que hay que balancear, la organización está bien, pero también hay que balancear el manejo interno que tiene cada país para darle prioridad al producto nacional, ¿no? Julio. Ok, en relación a la pregunta, yo considero que va a ser positivo y negativo dependiendo de las regiones o las ciudades. Va a depender mucho de cómo lo tome cada ciudad o cómo lo tome cada región, ¿no? Cada ciudad y cada región de diferentes países experimentan un tipo de globalización no tan parcial para todas, ¿no? Podemos decir que de manera positiva se va a aperturar los mercados, como por ejemplo la Unión Europea, ¿no? También podríamos mencionar los medios de comunicación, que hoy en día, pues, con un clic puedes tener acceso a mercados internacionales, ¿no? Desde Perú puedes comprar a China o viceversa. Lo que mencionó Estefanía también sobre el aspecto laboral, ¿no? Se van a privatizar también las empresas. Yo creo que esto es importante para un desarrollo de un país, ¿no? Siempre y cuando esté regulado de cierta forma por el Estado o por un organismo independiente que pueda revisar las funciones de la misma. La cultura, ¿no? Vamos a tener acceso a diferentes culturas en todo el mundo, ¿no? Se vuelve pluricultural. Y bueno, la innovación ante el desarrollo científico y tecnológico es inminente, ¿no? Hoy por hoy tenemos y gozamos de muchas tecnologías. Las empresas, las industrias gozan de muchas tecnologías de primera mano. En el Perú se puede observar ello debido a la globalización también, ¿no? Pero, sin embargo, podríamos también incurrir en un aumento excesivo del comunismo por ciertas partes, porque no todas las ciudades o todas las regiones van a tomarlo de la misma forma. Se podría perder también lo cultural en esencia, ¿no? Ya que va a tener acceso y va a llegar a las manos de todos. Podríamos también decir
sin ir muy lejos, lo que está pasando en Perú, por ejemplo, ¿no? Al no todos tener el beneficio de la globalización, lo cual ha conllevado a un mal manejo político, en muchas regiones del país, mucha gente se está uniendo porque no goza de lo que se goza, por ejemplo, hablo del interior, ¿no? En Lima, no todos tienen el acceso a las tecnologías, tanto innovaciones de salud, innovaciones tecnológicas o industriales, y no todos están gozando de esos privilegios, lo cual ha conllevado que se formen comunidades adversas o opositoras al sistema capital, ¿no? Y podría influir el terrorismo ahí, ¿no? Entonces yo creo que va a depender de cómo experimente cada ciudad o cada región la globalización, ¿no? Eso sería mi punto de vista. Luis. Sí, yo también considero como algo positivo el tema de la globalización económica. ¿Por qué? Porque hay transferencia de conocimientos, tecnología, digamos que es posible acceder a universidades de todas partes del mundo. Respecto a la industria o empresas, trabajar para una empresa transnacional te da la posibilidad también de trabajar en el Perú o también en las ciudades donde tenga sede la empresa. Y bueno, respecto a la economía en sí, ¿no? Viendo el tema del país, yo parto de la premisa de que ningún país es autosuficiente, ¿no? Siempre hay necesidad de importar lo que no podemos producir o lo que producimos a un costo alto, por ejemplo. El tema del maíz, algo tan básico, ¿no? Que es el principal insumo para alimentar los pollos. Sube el precio del maíz o digamos que el tipo de cambio fluctúa mucho, va a aumentar el precio del pollo y bueno, todos saben que el pollo es un alimento básico de la grasa familiar. También el tema de la minería, ¿no? En el Perú no hay una infraestructura necesaria para poder extraer los recursos minerales. Es imposible cerrar esa barrera, digamos, ¿no? O sea, no se puede permitir que no haya inversión extranjera en el Perú. Hay recursos minerales, es cierto, pero en el Perú no está ahorita preparado para poder extraerlos, ¿no? Como pretende, quiero yo, este gobierno, ¿no? Siempre es necesaria inversión extranjera porque, como te digo, ¿no? Ningún país es autosuficiente y siempre se requiere importar lo que no se puede producir en el país, ¿no? Jimena. Bueno, definitivamente pienso de que es positivo. La economía, pues, es, digamos, saber repartir los recursos de la manera más eficiente posible, ¿no? Y teniendo en cuenta que los recursos son limitados, ¿no? Si dentro de un país uno, por ejemplo, tiene ya de por sí, por las condiciones del país ciertos recursos limitados, la globalización te permite intercambiar de repente tus recursos limitados para sacarles mejor provecho, ¿no? Entonces, da la oportunidad a países que de repente no tienen una producción de materias primas digamos, básicas, como, no sé, como la minería, por ejemplo, ¿no? Países que no tienen la minería, pero pueden importar otro tipo de cosas, como, no sé, mano de obra o incluso investigación, otro tipo de recursos que puedan aportar, que puedan ser valiosos para otro país de repente, ¿no? Entonces, de alguna manera ayuda a ecualizar los recursos que otros países puedan tener y darle una oportunidad de mejorar la economía de cada país. Entonces, en ese sentido, eh, brinda una oportunidad a los países de poder gestionar mejor los recursos que tienen o obtener recursos que no tienen. Incluso esto ayuda a que, bueno, los precios bajen, la economía crezca, ¿no? Y en ese sentido pienso de que es muy conveniente la globalización, porque ayuda a que las economías tengan nuevas oportunidades de crecimiento con las nuevas oportunidades de gestión de recursos. Bueno, ahora damos pase a Estefanía por problemas técnicos con Renzo. Hay problemas con su audio en esta pregunta. Estefanía. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me escuchan? Hola, Y Estefanía. ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Estefanía Torres, tengo 25 años y, bueno, tengo mi propio negocio, ¿no? Respecto a la pregunta 2,
que justamente se trata de, considera que el impacto de la globalización es positivo o negativo en la economía de un país. Bueno, en mi opinión creo que sí es positivo, puesto que por el tema de la reducción de precios, ¿no? Debido al comercio internacional, la generación de empleos y también porque pues aporta en todo caso en la inversión en el tema de la investigación y el desarrollo, ¿no? Listo. Ahora pasamos a la pregunta 3. ¿Considera la economía peruana como globalizada? ¿Por qué? Estefanía Rodríguez. Sí, efectivamente, Geraldine, sí considero la economía peruana como la globalizada, porque justamente dependemos mucho de los países extranjeros. Ya está, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, que es el tratado más conocido que todos los peruanos lo tenemos en mente. O sea, gracias a las exportaciones, justamente como les comenté, de los bienes primarios, los insumos primarios acá en el Perú, hemos mejorado nuestras relaciones comerciales con países de Norteamérica, países asiáticos. Entonces, esto hace o genera un crecimiento de la economía constante, ¿no? Como dije hace un rato, eso se debe balancear también con el producto que se ofrece a la interna. Pero si tu pregunta es si Perú está globalizado, yo considero que sí. Es más, depende a veces, yo considero a veces demasiado de países extranjeros. Entonces, ahí faltaría un equilibrio a mi punto de vista, ¿no? Julio. Sí, definitivamente, ¿no? Perú está o pertenece a una economía globalizada, ¿no? Eh, Está muy profundo y muy metido con acuerdos comerciales, ¿no? Acuerdos como la complementación económica y el TLC, ¿no? Pertenecemos a la ONU, entonces hemos realizado cumbres y hemos sido participantes también de ellas. Hace poco tuvimos Juegos Olímpicos en nuestro país. Entonces sí, pues Perú ha desarrollado una apertura hacia la globalización buena, ¿no? Yo creo que en ese aspecto estamos encaminados y vamos bien. Estamos tan... podría también acotarlo de Estefanía, ¿no? De cierta manera dependientes, y es tan fuerte la globalización en nuestro país, que inclusive este gobierno, ¿no? Que quiso entrar con un sistema diferente, no ha podido, ¿no? Porque es difícil cuando ya un país pertenece tanto a un sistema mundial, ¿no? Sin embargo, mencionaría lo que dice Jimena, ¿no? Es importante que la economía, de cierta manera, vela por la igualdad, o al menos, no va a ser igual, ¿no? Pero al menos la parcialidad de que todos puedan tener o gozar de los mismos beneficios. Eso no se ve en nuestro país si tú lo miras de manera interna, ¿no? Menciono de nuevo que hay muchas regiones y muchas ciudades que no gozan de la globalización. Entonces, ese es el problema del Perú, ¿no? No tenemos una igualdad, o no está diversificada de manera correcta la globalización para todos. Luis. Luis. Sí, bueno, yo también estoy de acuerdo con Julia y Estefanía, ¿no? Y también en el sentido de que más que el Perú de repente se ve mucho más en Lima, ¿no? Pues es un país centralizado. Y respecto bueno, al tema de la economía, Perú está globalizado definitivamente. Nuestro PBI prácticamente depende mucho de la minería, ¿no? En los años de crecimiento en los que hemos estado por encima del 10%, cercano al 10% de crecimiento del PBI anual, ha sido básicamente por la minería, ¿no? Por la compra o por el comercio que ha habido con Asia. Entonces sí, está globalizado. Y tal vez hay mucha dependencia, como dijeron también los chicos anteriores.
Debe haber un equilibrio y también el país debe ser un poco más abierto, ¿no? Con sus regiones, pienso yo, ¿no? No todo centralizado en Lima, porque digamos que para poder acceder a esa globalización, la gente tiene que recurrir siempre a Lima, ¿no? En lugar de poder encontrar sus regiones. Les considero que sí está globalizado, pero faltaría trasladarlo a todas las regiones del Perú, ¿no? Pienso yo. Jimena. Yo pienso que el Perú sí es globalizado, como mencionaron otros participantes. Tenemos, bueno, muchos tratados de la TLC. El Ministerio de Economía siempre está tratando de esos mismos tratados mejorarlos, bajar las tasas de interés, ¿no? Los aranceles para tratar de empujar un poco más la importación, porque finalmente la importación va a lograr o sea, por lo menos en los países que son que están muy globalizados, logra una mejora económica a nivel del país, pues, ¿no? Entonces, creo que teniendo eso en mente, el Ministerio de Economía siempre trata de sacar nuevos tratados, renegociar los que ya existen, eh, y lo vemos siempre, ¿no? Porque la importación es algo que podemos ver tanto en pequeños empresarios, grandes empresarios. Cualquier persona ahora que quiere emprender de alguna manera fácil y rápida, normalmente ahora lo más fácil es importar y revender, ¿no? Entonces, sí, yo lo veo a diario, como les digo, en pequeñas, grandes empresas, la facilidad de importación y la presencia de la importación y la globalización. Estefanía Torres. Bueno, justamente complementando, ¿no? Las ideas que han expuesto mis compañeros, tanto Luis como Jimena, respecto a la pregunta 3, sí considero a la economía peruana como globalizada, ¿no? Puesto que en Perú se encuentran diferentes empresas, ¿no? Pertenecientes al aseo de origen extranjero. Y bueno, se adaptan a nuestra cultura para poder finalmente llegar al objetivo, ¿no? Que es llegar al cliente. Entonces ahora continuamos con la siguiente pregunta. Según tu experiencia, ¿cuál es el motor de la economía? ¿Por qué? Estefanía Rodríguez. Bueno, mi experiencia te podría decir que son dos principales, ¿no? El tema de la inversión privada, la inversión, sobre todo el tema de la minería. Acá en Perú es bastante explotado ese tema. Y el tema de las exportaciones de los insumos agrícolas, ¿no? Para el exterior, que es bastante demandado por países, como te decía, sobre todo de Asia, ¿no? Para mí esos son dos factores principales. Julio. Ok, para mí considero que, bueno, de manera personal, el motor para mi economía es el trabajar ¿no? y obtener una ganancia por mis servicios o por mi trabajo. De manera global, hoy por hoy considero que el comercio exterior es el motor de la economía, ¿no? Yo creo que un país, no conozco un país que no maneje el comercio exterior, no tenga éxito en ello, ¿no? Creo que el comercio exterior es el pilar hoy por hoy para una economía. Luis. Sí, bueno, respecto a mi experiencia, yo sí considero que es positivo. ¿Por qué? Porque en la empresa donde trabajo vendemos bastante lo que son las jabas, para las paltas, arándanos. Y prácticamente en la empresa la facturación, la venta de las jabas es casi el 80%. ¿Y por qué? Porque las empresas que exportan esos productos agrícolas a Europa, a Estados Unidos, compran jabas certificadas para trasladar el producto y obviamente toda esa cadena de suministro es favorable, pues, ¿no? Porque favorable para el que produce las paltas, los arándanos y otros frutos, y también favorable para nuestra empresa porque vendemos bastante jabas. Y como son certificadas,
pueden ingresar a otros países, ¿no? Entonces, prácticamente el 80% de la facturación en la empresa donde yo trabajo depende de la exportación. Entonces, por lo menos yo sí me veo muy beneficiado. Jimena. ¿Podrías repetirme la pregunta, por favor? Sí. ¿Cuál es el motor de la economía según tu experiencia y por qué? Bueno, en parte sí podría decir que la globalización es un gran motor de la economía. Eh, Porque como lo dije antes, ¿no? Lo vemos en todos lados, en las empresas grandes, pequeñas, incluso los emprendimientos más pequeños, y eso ayuda a que haya movimiento económico constante, que es lo que causa eventualmente que haya crecimiento económico, ¿no? Eh, en sí, sí, podría decir que podría ser uno de los motores más grandes que hay dentro del Perú ahorita. Estefanía Torres. Sí, bueno, respecto a la respuesta de la pregunta cuarta, bueno, en mi opinión considero que el motor de la economía es el comercio exterior, ¿no? Donde justamente se originan los ingresos para los empresarios peruanos, ¿no? Así como también en todo caso pueden crear lazos, ¿no? Entre dos países, ¿no? Adaptando sus culturas y pensamientos. Listo, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es su análisis ante el problema que enfrentan los países en desarrollo en el libre mercado? Sí, sí. Bueno, en el tema de el desarrollo del libre mercado es que principalmente se favorece a los poderosos, por así decirlo, a los países o a los dueños de grandes empresas, a los países que ya tienen el mejor desarrollo económico frente a otros. Entonces, este tema puede generar un desnivel o una falta de oportunidades para lo que son los trabajadores, ¿no? La fuerza laboral. Entonces puede no beneficiarlos y puede generar empleos que estén focalizados en ciertos sectores económicos, ¿no? Frente a otros. Entonces eso en algunos casos genera desigualdad económica, genera que algunos tengan mucho y otros tengan muy poco. Julio. Bueno, creo que podríamos hablar en esta pregunta de las deudas externas, ¿no? En muchos países en desarrollo como nosotros, en Perú, tenemos deudas externas, ¿no? Y esto pues se debe a que hay una desigualdad, ¿no? Los países poderosos o los países desarrollados, o si se podría decir primermundistas, como Estados Unidos, ¿no? Como hoy por hoy también lo es China, que tiene mucho acceso a la economía mundial. No llega a tener una igualdad para los países en desarrollo porque se tienen que endeudar para poder estar al mismo nivel o siquiera a un nivel de participación en esta globalización, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, tengo un contacto, para poner un ejemplo rápido, él compra unas maquinarias que son para imprentas grandes, ¿no? Imprentas industriales. Las compra usadas, muchas veces malogradas o viejas en Europa. Las compra a un precio súper cómodo
y las alquilan, ni siquiera las venden, las alquilan en Perú a un precio sumamente alto, ¿no? Entonces, muchas de estas empresas que se dedican o que necesitan este tipo de, de herramienta para continuar con su industria, tienen que acceder a este pago. Entonces, ya ahí viene un desfase de utilidades, porque su utilidad no va a ser la misma. Entonces, así como en este rubro hay muchos rubros que tienen que bajar sus costos, o perdón, mejor dicho, bajan suben sus costos y sus ingresos van a bajar, ¿no? Entonces, es ahí el problema, ¿no? Bueno, respecto a la pregunta, el libre comercio generalmente lleva a que los países en desarrollo busquen tratados ¿no? TLCs con países más desarrollados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Con China, Estados Unidos, digamos. Y generalmente cuando se negocia, quien tiene más poder ahí para negociar es el país grande, evidentemente. Entonces, el país en desarrollo finalmente tiene que aceptar porque está buscando, obviamente, poder llegar a ese mercado, ¿no? Entonces, ese sería el gran problema, digamos, en el mercado de comercio, los TLCs, ¿no? El mercado bilateral. Bueno, el caso ideal, o lo que siempre se busca es que sea un mercado multilateral, ¿no? Lo cual no sucede, ¿no? He visto artículos que proponen siempre eso, que es lo más óptimo, sin embargo no sucede, y bueno, siempre va a seguir sucediendo el tema de los mercados bilaterales, ¿no? Los TLCs, y que siempre va a favorecer a la más grande, ¿no? Obviamente, ¿no? Bueno, considero que ese es el principal problema, ¿no? Habría que, o tendría que generarse un mecanismo para que el mercado multilateral sea óptimo, ¿no? Y sea más atractivo que el bilateral, ¿no? Jimena. Bueno, en este tema hay una discusión bastante polémica, pienso yo, porque por muchos años se pensó o se pensaba o se postulaba que siempre se estaba perjudicando al país con una economía más desarrollada que el país, digamos, con el que se enfrentaba, ¿no? Por ejemplo, el caso de China, por decirte, ¿no? China no tenía muchos productos de materias primas que pudieran enriquecerlo rápidamente. Entonces, China se volvió, digamos, el paraíso para todas las empresas que querían mano de obra barata, porque lo que podían exportar fácil y rápido es su mano de obra, ¿no? Entonces, por mucho tiempo se acusaba a las empresas de otros países, tipo de Estados Unidos, que ponían sus fábricas en China porque decía de que estaban aprovechándose de una economía subdesarrollada, que les tenían que les pagaban muy poquito dinero y que estaban prácticamente haciendo aprovechándose de la pobreza de estas personas, ¿no? Pero pasaron 30 años y gracias a que China tuvo la oportunidad de exportar mano de obra, creció y hoy día es la segunda economía más rica del mundo y los sueldos que antes se pagaban, ¿no? En China ya no son el mismo, no son lo mismo ahora, ¿no? Entonces, si bien pareciera de que este tema pudiera causar ciertas injusticias en los países subdesarrollados, al final les da la oportunidad de tener un crecimiento, ¿no? Porque finalmente un país que ya tiene subdesarrollo igual va a tener pobreza, ¿no? La globalización no está empeorando eso, sino que está dando oportunidad a que exporten materias que de repente tienen, que es, por ejemplo, en el caso de China mano de obra o en el caso de Singapur, ¿no? Que Singapur tampoco tenía ninguna materia para poder exportar en un país muy pobre y lo único que podía exportar era mano de obra. Entonces, sí, por 30 años también, o si no me equivoco, fueron 20 años en el caso de Singapur, eh, se mataron prácticamente con trabajo, mano de obra baratísima y luego tuvieron suficiente dinero para invertir en cultura, en estudios y mejoraron como país económicamente, ¿no? Pero sin la globalización, nunca hubieran podido llegar a hacer eso. Seguirían hasta el día de hoy uno de los países más pobres y Singapur es uno de los países más ricos hoy en día gracias a la globalización. Entonces, en primera instancia, sí, o por lo menos en la discusión de hace 10 años era que era un tema polémico porque parecía de que fuera injusto para los países más pobres un tratado que pareciera
que es menos beneficioso para un lado que para el otro, pero al final, a la larga, sí es conveniente para esos países, ¿no? Y les da esa oportunidad que sin la globalización no tendrían para poder mejorar la economía. Estefanía Torres. Bueno, particularmente considero, en mi opinión, ¿no? Que el problema que enfrentan los países en desarrollo en el libre comercio es que, pues, es que las empresas, ¿no? Se demoran en poder adquirir lo que viene a ser lo que es la materia prima, ¿no? Y la mano de obra también en todo aspecto viene a ser cara, ¿no? Así como también, pues, mayormente usualmente se hace el tema de la terciarización, mucho las compras y los servicios, ¿no? No. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre el comercio global, diseño, publicidad y consumo? Estefanía Rodríguez. Bueno, como marketera te puedo decir de que sobre todo las grandes empresas a nivel global son las que crean nuevas necesidades en el mercado. Es decir, no es algo que necesariamente el consumidor necesite, sino que son las mismas empresas que crean esa necesidad para que la persona o los usuarios sean codependientes de esos productos sin necesidad de que los necesiten realmente en su vida. Incluso crean productos muy similares entre sí para que la persona tenga varias opciones. Y esto generalmente lo hacen las empresas grandes a nivel internacional y luego van viniendo en toda la cadena de empresas que están enlazadas a esa globalización. Julio. Sí, es cierto, ¿no? Las grandes empresas manejan la mente de sus consumidores, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos los celulares, ¿no? Las empresas grandes que ofrecen estos productos, ¿no? Ofrecen diferentes gamas, diferentes niveles para que diferentes estatus puedan acceder a estos productos. ¿Cómo influye la globalización, para no extenderme tanto, con el diseño, la publicidad y consumo, ¿no? Estas compañías crean los celulares, los diseños, las diferentes gamas, crean la necesidad a través de publicidades, ¿no? Hoy tenemos el Internet y las diferentes funciones que nos brindan, o aplicaciones. Una vez que crean la publicidad y hacen creerle al consumidor que necesita este producto y que es lo mejor, llega a manos de él a través de la globalización, ¿no? A través del comercio. De esta manera influye la globalización, tiene una conexión con el diseño de la publicidad y el consumo. Luis. Sí considero que hay mucha relación entre la publicidad, comercio y globalización. Bueno, básicamente, siguiendo la misma línea que respondieron los otros participantes, por ejemplo, en el tema de los celulares o las consolas de PlayStation, digamos, ¿no? Se lanza al mercado una nueva consola, ¿no? Se lanza la publicidad en un determinado país. La ves en todo el mundo a través de las redes sociales, a través de los likes. Entonces la gente, ¿qué hace? Adquiere el producto, ¿no? Por más de que no sea necesario, por más de que tal vez un producto pueda costar 3.000 o 4.000 soles, igual lo compras, ¿no? Por más de que no sea algo básico, lo compras de manera adelantada. Te enteras obviamente del lanzamiento por las redes, ya sea Instagram, TikTok, por la página oficial de la marca, y consigues el producto, ¿no? Y eso es gracias a que vivimos en un mundo globalizado. Y también, por ejemplo, el tema del Black Friday, ¿no? Que es una fecha, un día, digamos, donde hay ofertas que nació en Estados Unidos y se ha trasladado en todo el mundo. ¿No? Es un día donde la gente compra de manera impulsiva, inclusive cosas que no requieren, ¿no? Y bueno, también es parte de la globalización, por la publicidad, por lo que se ve en otros países,
porque hay descuentos y bueno, todo eso prácticamente nació porque hemos, digamos, importado una costumbre de otro país, ¿no? No digo que sea mala, pero bueno, es la relación que hay, ¿no? O que se puede notar. Jimena. Bueno, como menciona, sí, o sea, el caso de Apple es muy emblemático, ¿no? O sea, pienso de que existen productos que a nivel mundial tienen cierto renombre, cierto posicionamiento, ¿no? Internacional. Entonces, obviamente, las campañas publicitarias están diseñadas a un público global, no a un país específico, ¿no? Entonces, sí pienso que hay una relación bastante fuerte, bueno, hay todo un tipo de incluso estudio, tipo de carrera de marketing internacional, ¿no? Que se dedica a, a tratar de hacer un marketing, pero a un nicho grandísimo. Entonces, como normalmente el marketing clásico, digamos, trata de reducir a su personal, a su objetivo lo más posible para tener una campaña de marketing lo más personalizada y efectiva posible, ¿no? Pero en este caso, como son nichos grandes, es algo complicado de lograr, pero normalmente sí, pues tienen que ser efectivas a nivel internacional para cualquier perfil, digamos, ¿no? Estefanía Torres. Bueno, particularmente, como se sabe hoy en día, pues todo se mueve, ¿no? En base al nivel del tema de toda la publicidad, ¿no? Dando mayor importancia, preponderancia a lo que tiene que ver lo que es el diseño del producto y poder en todo caso así hacer lo que es una oferta, promoción del mismo producto uniforme, ¿no? De manera internacionalmente, pues con la finalidad de pues poder satisfacer las necesidades del público consumidor, ¿no? Listo. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Consideras que la ciudad de Lima tiene apertura a mercados internacionales? ¿Por qué? Estefanía Rodríguez. Bueno, yo sí considero que tiene bastante apertura, tenemos la infraestructura, claro que estamos en desarrollo, tenemos infraestructura, tenemos espacio, tenemos demanda, tenemos trabajo, mano de obra. Si comparamos con provincia, yo he viajado bastante a lo que es provincia, muchas de las ciudades de provincia, y si las comparas con Lima, son abismalmente distintas. Lamentablemente, creo que debería decirse, considera que el Perú es un país con apertura a mercados internacionales, pero no es así necesariamente. Estamos hablando de ciudades concretas. Sí creo que Lima es una de ellos. Julio. ¿Lo me escuchan? Creo que mi señal se fue un poquito. Sí, sí se escucha. Ok. Mm, bueno, sí, ¿no? Definitivamente Lima es una ciudad rectora de toda nuestra región, ¿no? Sí podemos observar que Lima como metrópoli sí tiene una apertura a los diferentes mercados internacionales, ¿no? También tenemos, bueno, hablemos de Lima. La ciudad está siendo bastante atractiva para los inversionistas, ¿no? Salvo este abrupto político, hemos tenido muchas inversiones y muchas empresas extranjeras han apostado, y bueno, hoy por hoy siguen apostando por nuestra ciudad. Vemos muchos cambios a través de todos estos años en infraestructura, como lo mencionaba Estefanía, en el sector de servicios, en el sector industrial. No, esto ha dado también una gran apertura para actividades, ¿no? De información, de la misma industria, en el ámbito comercial y de manera cultural también, ¿no? Se ve identificado en nuestra ciudad.
Sí considero que Lima, bueno, está abierta o globalizada, digamos. Uno, porque está bien ubicada, ¿no? Dentro de la región, está muy bien ubicada. De hecho, hay dos puertos importantes, ¿no? Uno manejado por DP World y otro manejado por APM, ¿no? Ambas empresas extranjeras. Y también hay un tercer puerto, ¿no? El puerto de concentrados, que digamos no es tan conocido, pero también es operado por un consorcio extranjero, ¿no? Más que todo para la minería. Entonces, uno, por su ubicación, sí, definitivamente que sí, ¿no? Se exporta mucho y también se importa mucho, ¿no? No solamente a Perú, también a otros países, ¿no? Se usa los puertos que están en el Callao para eso. Y, bueno, respecto a las empresas o cosas que pueden haber solamente en Lima, considero que podría mejorar en ese sentido, ¿no? Viendo rápidamente el tema de bancos, eh, pienso que deberían haber más bancos a veces que están también extranjeros, pero también obviamente los bancos tienen interés en abrir, digamos, una sucursal o sede en un país, dependiendo de si hay tanta industria, ¿no? O sea, digamos que, no sé, un banco alemán o un banco holandés no abriría una sede en Perú porque obviamente sus aliados comerciales no trabajan en Perú por varios motivos, ¿no? Porque hay mucha inestabilidad política, hay crecimiento, pero digamos que los gobiernos no brindan continuidad, entonces eso también impide que siga creciendo en ese sentido, ¿no? Pero por el tema de la apertura de los puertos, que hay en Callao, creo que sí. Pero yo considero que faltaría más apertura, ¿no? En el tema de empresas que puedan abrir en Lima. Jimena. Sí, yo sí creo que Lima tiene una apertura a mercados internacionales porque lo veo en las tiendas que tiene, que son internacionales. Por ejemplo, vas a un centro comercial y ves varias marcas que, por ejemplo, como Apple o como Tommy Hilfiger, que son marcas internacionales. Entonces, en Lima, por lo menos, veo mucha presencia de este tipo de marcas y me parece que eso es una evidencia de que en esta ciudad particularmente hay mucha apertura a esos mercados internacionales. Estefanía, ¿tres? Bueno, particularmente considero que efectivamente, como han dicho mis demás compañeros, Lima tiene lo que es una ubicación estratégica, ¿no? A nivel de Sudamérica, que cuenta con muchos comercios, ¿no? Formales y el cual se podrá proyectar, ¿no? Internacionalmente. Ahora continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué medidas debería tomar un negocio o emprendimiento para abrirse nuevos caminos a mercados internacionales? Estefanía Rodríguez. Bueno, en primer lugar, hay que considerar lo que es la demanda de mercado, ¿no? O sea, uno como empresa tiene que estudiar bastante el mercado donde se va a dirigir, donde quieres dirigirte, el tema de la competencia que hay en ese sector, si quieres abrir un nuevo canal de ventas, si hay la estructura, si puedes costear la infraestructura, si va a ser digital, también el tema del costeo de la exportación, de los impuestos, entonces, como decir, las barreras de entrada para los productos que tú envíes, quién los va a recibir allá, cómo se van a distribuir, o sea, son varios factores que hay que analizar. Prácticamente hay que hacer un estudio de mercado, una investigación de mercado previo para considerar invertir en un mercado internacional, ¿no? Leo. Sí, bueno, prácticamente se tiene que evaluar dónde tú vas a expandirte, ¿no? ¿Qué cliente va a tener tu producto? Si este cliente tiene la necesidad de oferta, si está inclinado a tu producto o al servicio que vas a brindar. Dicen que para poder expandirse tienes que tener, el lugar donde tú vas a llegar tienes que tener similitud, ¿no? Es donde tú estás desarrollando o donde este producto se ha desarrollado anteriormente, ¿no? Tiene que tener alguna
algún parecido o alguna necesidad igual. Otra cosa que también podrías tener en cuenta son las barreras comerciales, ¿no? ¿Qué tan próximo o qué tan accesible es el poder llevar tu producto o servicio? La moneda con la que vas a trabajar, ¿no? Si es que va a ser positiva o va a generar un ingreso o una utilidad para tu empresa. Algo también importante que hoy por hoy se toma y las empresas lo están haciendo, es la cultura, ¿no? Cuando van a meter un producto, ya después de haber hecho el estudio, es importante saber a qué cultura llega, ¿no? Y poder desarrollar tu producto en base también a esa cultura, que es lo que al final mueve a la población. Como mencionaba Estefanía, sí considero que tiene que haber un estudio de mercado, ¿no? No sé, por ejemplo, pensaba en los textiles, ¿no? Digamos que tal vez puede ser un poco más barato o un menor costo producir algo textil en Perú, pero tal vez venderlo en Perú no sea muy factible, digamos, no te da mucho margen, porque hay mucha competencia en ese sentido, ¿no? Y aparte, el consumidor peruano no está dispuesto a pagar un precio muy alto por un producto textil, ¿no? Sin embargo, si se exporta a otro país, puedes obtener un mejor precio, digamos, ¿no? Un mayor margen, pero también hay que valorar el tema del transporte, ¿no? Si el transporte lo va a asumir el proveedor, que sería el peruano, o el consumidor, ¿no? El que te importa el producto, ¿no? Eso también hay que evaluarlo, ¿no? Pero yo considero eso, ¿no? Ver productos que generen un menor costo en Perú y ver mercados donde ese producto tenga un precio atractivo, digamos. Jim- Eh, bueno, como dijeron al principio, pienso de que todo se trata de conocer el mercado donde vas a ir, ¿no? Entonces, se tiene que hacer un estudio de mercado adecuado. Obviamente hay diferentes barreras que se puedan presentar porque, como dijeron por ahí, a veces es bueno irse a mercados parecidos al tuyo, porque justamente hay un tema de administración de las organizaciones en el cual está bastante limitado a nuestra cosmovisión, nuestros valores, nuestra cultura, ¿no? Cada cultura tiene diferentes formas de trabajar en sus empresas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La cultura de trabajo acá no es la misma que la China, entonces es más adaptable irse a una cultura parecida, pero aún así te vayas a una cultura completamente parecida o muy diferente, siempre es necesario entender y conocer muy bien a tu mercado para poder hacer una predicción de la demanda adecuada y poder tener una proyección de ventas acorde a eso, pues, ¿no? Estefanía Torres. Sí, bueno, particularmente considero que pues para poder realizar lo que viene a ser un estudio de un mercado pues, de las preferencias y gustos del mercado internacional y poder ver lo que viene a ser también el desempeño de su economía, ¿no? Y si el producto en todo caso pues será ofertado, ¿no? O en todo caso comprado. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la repercusión de la globalización en el ámbito laboral en Perú? Estefanía Rodríguez. Bueno, como dije al comienzo, cuando las empresas comienzan a constituirse, con las empresas internacionales comienzan a ver al Perú como un mercado atractivo y comienzan a constituir lo que son sedes aquí en Perú, a la larga van a generar mayor empleo, ¿no? Porque van a poder captar más personas, más peruanos que puedan trabajar en sus empresas. El tema está en de que se haga un control, ¿no? de esta contratación que tienen con los peruanos, porque hay empresas que pagan muy poco por lo que es la mano de obra. Entonces, de por sí, sí va a haber mayor trabajo. Normalmente las empresas internacionales no pagan mal, pero también hay que ver legislaciones que puedan
evaluar el tema de las contrataciones, ¿no? Por empresas internacionales, considero yo. Julio. Sí, definitivamente la globalización a lo largo de todo este tiempo ha generado mucho empleo en el país. Las empresas internacionales generan no solamente empleos para las personas, sino también generan proveedores, ¿no? Y esto también apertura la mano de obra nacional para empresas nacionales. Si bien es cierto, hay mucho abuso de manera tercerizada, ¿no? Hay muchos empleadores internacionales que utilizan la mano de obra tercerizada para ahorrar sus costos, y es ahí donde implica que los montos ofrecidos no sean los adecuados para el trabajo que se realiza, ¿no? Se tendría que regular eso, pero sí, definitivamente sí. Sí. Luis. Sí considero que la globalización da un efecto positivo al ámbito laboral en Perú. Bueno, uno por lo que es evidente, ¿no? Vienen empresas que se abren una sede en Lima o en Perú y bueno, van a contratar personal, ¿no? En ese sentido, cuando es personal, digamos, capacitado, profesional, el sueldo es muy bueno, ¿no? Comparado con los nacionales. Por ejemplo, en el sector de energía, están Plus Petrol, Repsol, Han Oil, digamos, que pagan buenos sueldos, pero también obviamente requieren personal muy capacitado. Ahora, respecto a otros países, bueno, hace poco se ha acordado que los títulos que se han estudiado en Perú también tengan validez en el Reino Unido. Eso te da la posibilidad, obviamente, de poder ir con tu título universitario a esa zona, al Reino Unido, y poder trabajar, ¿no? En lo tuyo. Es algo muy positivo. Y así, bueno, sería también lo ideal que otros países o el gobierno peruano también haga acuerdos con otros países para poder acceder o para poder homologar tus estudios en esos países, ¿no? En Europa o Estados Unidos, digamos, o también en Asia, ¿no? Estefanía Torres. Estefanía. Ah, disculpa. Jimena. Es el turno de Jimena. Bueno, creo que afecta en el sentido de que hay más oferta laboral, ¿no? Eh, el hecho de que haya globalización, hay oportunidades para que las empresas, por ejemplo, de otros países puedan contratar a personas aquí dentro del Perú. Y bueno, eso te da mayor oferta laboral que es necesaria porque tenemos una alta tasa de desempleo. Estefanía Torres. Sí, bueno, considero que el tema de la apertura, ¿no? De nuevos mercados y por ende nuevos puestos de trabajo, ¿no? Y también el tema de poder especializarse en casa, una de las tareas que desempeña. Ok, ahora continuamos con... Sí, ¿se me ¿Qué escucha? oportunidades brinda la globalización al peruano? A ver si. ¿Qué oportunidades brinda la globalización al peruano de la zona regional o rural y cómo influye en su calidad de vida? Estefanía Rodríguez. Bueno, ahí les puedo contar un poco de la experiencia cuando he viajado a provincia, por ejemplo, de las inversiones privadas que hacen acá, por ejemplo, el tema de las mineras. Las mineras, por ejemplo, pagan muy bien, pero contaminan la zona normalmente.
donde están operando, ¿no? Entonces hay como un pro y un contra. Las regiones rurales, al no tener las mismas comodidades o los mismos accesos que la ciudad de Lima, tienen que acotarse a los trabajos que les ofrecen las empresas allá en las regiones. Entonces, muchas de ellas, como les dije anteriormente, al ser empresas internacionales pueden pagar muy bien, pero las repercusiones, por ejemplo, en la salud, en el caso de las mineras, es bastante grave, ¿no? En otros casos, yo no he visto, por ejemplo, muchas instituciones internacionales que trabajen en las zonas rurales de Lima. Estamos en las zonas rurales de Perú. Por ejemplo, lo poco que he podido ver, trabajan en las capitales de las provincias, pero más allá de las capitales, fuera de las mineras, es muy difícil ver a empresas grandes que hayan invertido. Y en todo caso, cuando invierten, eh, piden ciertos requisitos que muchas veces son personas de Lima que se van a trabajar ahí como ingenieros, temas de agro, ¿no? Pero los pequeños agricultores y las pequeñas personas que trabajan en las regiones tienen que valerse por otros medios, ¿no? Julio. Bueno, sí, pues no, el desarrollo no es de manera homogénea, ¿no? Hay muchos desiguales en este sistema regional. Están las mineras, están inclusive las empresas que hoy por hoy están llegando a las ciudades retóricas de las regiones, ¿no? Que son solo las capitales, se podría decir, ¿no? Pero en lo profundo de las regiones no llega el servicio correctamente, ¿no? Y cuando me refiero a servicio, me refiero a salud, a educación, a infraestructura. Sin embargo, en el Perú se viene trabajando desde hace un par de años atrás en que se diversifique, ¿no? Y que se pueda llegar a estos puntos. No está haciendo un avance o está corriendo a la velocidad que se debe, pero sí tengo entendido que se está trabajando. Esperemos que en un futuro esto pueda llegar a, ¿no? a quebrar este neocentralismo que tenemos hoy por hoy. Luis. Bueno, sí considero que en medida puede mejorar el tema de la calidad de vida, sobre todo el tema de las mineras o los que ven el tema de energía, ¿no? Como Camisea. Bueno, porque hacen colegios, construyen carreteras, mejoran el tema de la iluminación, pero sin embargo son ayudas que son tipo subsidio, ¿no? O sea, digamos que lo ideal sería que generen un valor compartido, ¿no? Que incluyan a las personas que viven en la comunidad como parte de su cadena, ¿no? Para poder con ellos trabajar juntos, ¿no? En lugar de darles un subsidio, que es como un colegio o una cancha de polito o algo así, eh, tal vez más integrarlos en su cadena de suministro, ¿no? En su negocio, para que ellos también puedan estar como parte, ¿no? De ese dinamismo, ¿no? Pero también obviamente tienen que ser capacitados, ¿no? Porque creo que todos sabemos que en provincia no hay mucho conocimiento, ¿no? Tampoco hay mucha infraestructura, entonces sería bueno capacitar también a los pobladores o las comunidades para que se puedan integrar y también ser proveedores de servicios, ¿no? O algún tipo de recurso a las grandes empresas que son por ahí, ¿no? O que invierten en las regiones, ¿no? Jimena. ¿Podrías repetirme la pregunta, por favor? Sí. ¿Qué oportunidades brinda la globalización al peruano de la zona regional o rural y cómo influye en su calidad de vida? Bueno, creo que el tema de la globalización llega a todos, porque pues de repente no lo parece en primera instancia, pero por ejemplo, digamos, una persona en la zona rural que se dedica, por decir, a ser campesino, ¿no? El campesino tiene que utilizar
en sus tierras a pesticidas, y los pesticidas son más baratos a importarlos del extranjero, ¿no? De repente los compra de un proveedor acá en Perú, pero indirectamente está comprando de un proveedor extranjero, ¿no? De repente no lo ve a primera mano, pero sí es así, ¿no? Entonces, las oportunidades que les dan es brindar herramientas de trabajo más económicas, aunque de repente no se da cuenta directamente, indirectamente sí, ¿no? También porque de hecho todo el país en el fondo está dolarizado. Entonces, siempre, digamos, minimizar los costos implica siempre la importación en ese sentido. Estefanía Torres. Sí, con respecto a las oportunidades que brinda la globalización al peruano en las zonas regionales o rurales, en mi opinión, creo que le permite acceder a herramientas que hoy en día son muy utilizadas, ¿no? Y por lo cual complementan su progreso con nuevos avances o con respecto a sus niveles de vida, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene la globalización con el libre comercio? Estefanía Rodríguez. Bueno, a mi parecer el tema de la globalización es el tema de la interrelación entre países. Es prácticamente eso. Entonces, el tema del Tratado de Libre Comercio es el intercambio, el tema de, como dice su nombre, libre comercio entre ambos países. Entonces, prácticamente viene a estar siendo de la mano, tiene una correlación entre ambas cosas, ¿no? Ese es mi punto de vista. Julio. Sí, creo que definitivamente sin el libre comercio o el comercio internacional no habría globalización, ¿no? Pareceríamos que hoy por hoy pues las diferentes necesidades que se tiene en todo el mundo van a ser necesidades, o bueno, es lo que al menos nos han hecho creer, necesidades que no las ofrece muchas veces un país, ¿no? Un país no siempre produce todo, un país no tiene al alcance todos los servicios o beneficios, entonces sí o sí va a necesitar del comercio libre para poder acceder a ello, ¿no? Y la globalización obviamente se va a dar de manera proactiva. Luis. Bueno, sí está muy relacionado. Bueno, gracias a que vivimos en un mundo globalizado, es más fácil acceder a la información de, digamos, ciertos países para poder realizar los tratados, ¿no? El comercio entre ambos países. Porque, claro, entiendo que los gobiernos, antes de firmar un tratado, tienen que primero conocer a la otra parte, investigar. También los empresarios también tienen que acceder a la información, tienen que bueno, investigar el mercado, investigar el país con con el cual se va a hacer el tratado de libre comercio, o el convenio, digamos. Y bueno, eso es hoy en día mucho más fácil, gracias a que vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Es más fácil viajar al país, es más fácil conectarse con los empresarios de otros países. Digamos que la comunicación es mucho más fluida, ¿no? En ese sentido. Jimena. Eh, de todas maneras, tiene que ver con el libre comercio, ¿no? Para eso existen los tratados de libre comercio justamente, ¿no? Mientras más libre sea el mercado, pienso yo, mayor oportunidad de crecimiento económico va a haber, ¿no? Entonces, mientras menos impuestos haya, menos barreras económicas entre los países, más libertad va a haber, menos control del Estado y más oportunidad de crecimiento económico. Estefanía Torres. Sí, yo creo que con respecto al proceso de globalización,
tuvo como consecuencia el libre comercio, ¿no? Y por lo cual permite tener mayores conexiones y poder acceder a mayor información y mucho más competencia. Ante el mandato del nuevo gobierno, ¿consideras que este debe continuar con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y las demás potencias? ¿Por qué? Estefanía Rodríguez. Mira, yo no me considero ni de izquierda ni de derecha. Ya no me considero una persona que le interese, bueno, todos creo que estamos involucrados en política de cierta manera, pero yo trato de mantenerme un poco al margen, salvo ciertas excepciones cuando hay que tomar, ¿no?, decisiones claves. Pero respecto a eso, yo creo que tiene que haber un balance, como dije al inicio, entre lo que se hace a la interna y lo que se hace al externo. Si van a comenzar a potenciar el tema al interno, a lo interno, por así decirlo, sería importante continuar con los tratados que tenemos hacia el exterior, ¿no? Para que haya un equilibrio entre lo de afuera y lo de adentro. Como dije hace un ratito, prácticamente en la primera pregunta, la globalización es bastante importante. Por ejemplo, Estados Unidos, nosotros exportamos bastante lo que son productos o insumos nacionales, ¿no? Productos del agro. Pero cuando los vendemos muchas veces acá al mismo peruano, lo vendemos más caro. Entonces, ese equilibrio a la interna es bastante importante y en cierta manera lo que está haciendo el gobierno podría ayudar, pero debe haber el balance de ambas cosas. Julio. Bueno, sí, definitivamente el nuevo mandato, ¿no?, cambió un poquito las cosas. Menos mal no fue tan drástico hasta el momento, pero sí supe que quiso cambiar el sistema que había, que era el sistema económico que se manejaba para el libre comercio, el sistema económico social. Tuve oportunidad de leer un poquito el plan del gobierno, no lo he leído en su totalidad, pero sí un poquito, y muchas de las cosas que menciona son importantes, porque habla de regular, ¿no?, y de salvaguardar el Estado en sí, ¿no?, como geografía y como persona, pero predominaba mucho en que el Estado tuviera poder sobre muchas cosas, y es malo cuando el Estado tiene poder sobre muchas cosas, ¿no? Vemos lo que está pasando en Cuba y en Venezuela. Pero tengo entendido que esto no se dio y que se mantiene el tratado como se ha venido trabajando. Pero sí sería importante regular un poquito y tomar algunas medidas, ¿no?, con organismos externos que puedan tener, ¿no?, de cierta manera vigilados cómo se trabaja la inversión privada en nuestro país, ¿no? Luis. Bueno, sí considero que el Estado o el gobierno debería mantener las relaciones o tratados de libre comercio con las potencias, porque, bueno, como ya dije en un principio, el país todavía no está lo suficientemente capacitado para poder producir todo lo que consume. Hace falta mucha tecnología, mucho conocimiento. Bueno, también es necesaria inversión, ¿no? Porque, por ejemplo, para poder extraer los recursos minerales o para poder explotar nuestra potencial como país, también requerimos inversión extranjera, ¿no? Entonces, si el Estado empieza a regular o, digamos, quiere controlar, ¿no?, o renegociar cosas a su favor, digamos, también transgrediendo la libertad de las empresas, va a ser algo negativo, ¿no? Y finalmente eso va a ahuyentar la inversión extranjera y, bueno, el país no se va a poder desarrollar, ¿no? Estefanía Torres.
Bueno, sí considero de que el Perú todavía tiene que mantener el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, debido a que los tratados de libre comercio no se pueden cancelar de manera unilateral y porque permite que a los países estén más conectados, ¿no? Y accedan a muchos beneficios para la población, como también pueden, ofreciéndole, ¿no? Precios más competitivos y de buena calidad. Jimena. De todas maneras, porque de hecho de eso dependen muchísimas empresas, medianas, grandes empresas, incluso hasta pequeñas empresas, y estarías afectando la economía de los trabajadores, de los dueños de las empresas, estarías afectando la economía de los que les compran, de los que les venden, de los clientes internos, externos de las empresas también. O sea, todo es como una bola de nieve, ¿no? Y como dije antes, mientras menos intervencionismo haya en el Estado, por de parte de las acciones económicas que uno pueda tener, mientras más libre sea el mercado, siempre hay más crecimiento económico y eso es lo que pasa en los países más ricos. Eh, Mientras menos control hay del Estado, existe lo que se llama la mano invisible, ¿no? Eh, Mayor es el crecimiento económico. ¿Cuál es el impacto de la globalización en la economía regional de los sistemas productivos? Estefanía Rodríguez. Bueno, hace un momento mencioné el tema, por ejemplo, de la minería. Ya, la minería acá en el país da bastante trabajo, pagan bien si trabajas en una minera. Sin embargo, repercute mucho en el tema ambiental, en el tema de la zona. O sea, agota mucho los recursos de la zona. Tú vas a provincia y ves a una zona minera. La zona minera casi no tiene vegetación, está muy despoblado. Entonces, puede que puede que de cierta manera en el aspecto ambiental no contribuya, pero en el aspecto económico sí contribuye bastante a lo que es el impacto del desarrollo económico del país. Prácticamente es uno de los motores que tenemos en América Latina, no solamente Perú, sino en América Latina, eh, con el desarrollo de este tema de minería. Si bien no estamos hablando de todos los sectores, por ejemplo, el sector ganadero, el sector de las empresas que trabajan con el tema de la leche. Los productores de ganaderías ganan poquísimo, o sea, les pagan una miseria a comparación del producto final como lo venden. Entonces, hay algunos sectores que sí considero que están siendo motores, como les digo, la minería, y hay otros sectores que han llegado a raíz de la globalización que influyen mucho en la economía del país, pero abaratan un poco lo que es la mano de obra, ¿no? Del trabajador peruano. Bueno, si bien es cierto, el acceso de las industrias privadas hacia las regiones ha sido de manera positiva. Se tiene que manejar, creo yo, todavía el impacto ambiental, ¿no? Porque muchas industrias, sobre todo en el interior, está, ¿no?, la industria minera, también compañías eléctricas, no están apoyando mucho el sistema, o mejor dicho, el impacto ambiental que genera su producción. Entonces, sí creo que es positivo porque hay un incremento económico, el PBI sube, pero nuevamente recalco, ¿no?, que no es de manera parcial para todos, ¿no? Los más pobres, donde hay
extrema pobreza no tienen acceso a estos beneficios, siendo ellos los que producen, siendo ellos los que viven ahí, ¿no? Entonces, en otros países, por ejemplo, desarrollados, para que una empresa privada o una empresa externa, sea nacional o internacional, produzca, sea cualquiera servicio o producto que va a realizar en esas tierras, se le paga a la persona que habita en esta, o se le da algún tipo de ganancia, ¿no? O de utilidad o de beneficio por estar practicando o estar trabajando en estas tierras, ¿no? Luis, Sí considero positivo el impacto en las regiones, bueno, por la minería, que ya todos lo han mencionado, y también por el tema que también se ha mencionado, creo, ¿no? El tema de exportación de los productos agrícolas, ¿no? Sean las frutas, las paltas, arándanos, espárragos, que yo creo que gracias a que vivimos en una economía globalizada o podemos acceder a un mercado exterior, se puede ofertar ese producto afuera, ¿no? Digamos que yo no creo que en el mercado peruano algún productor de espárragos, paltas o arándanos pueda vender ese producto a un precio atractivo, ¿no? A veces resulta más conveniente exportarlo y tener un mayor margen, ¿no? Y obviamente eso se consigue gracias a que tenemos o pues, se puede acceder a otros mercados, ¿no? Entonces, sí, sí es positivo. Y bueno, también como han mencionado todos, faltaría manejar o, digamos, reducir el tema del impacto ambiental, ¿no? Eso también es un tema pendiente. Estefanía Torres. Sí, yo creo que hay más demandas de productos no tradicionales para la exportación, ¿no? Por ejemplo, el incremento del demandado del tema de la mano de obra, ¿no? Para procesos de extracción de materia prima. Jimena. Bueno, opino lo mismo. Pienso de que el tema de la globalización brinda oportunidades dentro del mercado internacional a importadores, exportadores, ¿no? O incluso a productores, porque los productores también, como mencionaba antes, necesitan comprar insumos que son más baratos normalmente cuando son importados. Entonces, claro que afecta a la economía regional, no solamente en importación y exportación, sino también en insumos. Según su punto de vista, ¿cuál es su análisis acerca del desarrollo de la inversión extranjera y empresas transnacionales y su aporte en la economía del Perú? Bueno, en base, Rodríguez. en base a mi opinión, creo que hemos progresado bastante gracias a la globalización, el desarrollo económico a nivel nacional. O sea, si damos una mirada a lo que teníamos hace 20 años y a lo que tenemos ahora, incluso eh, ahora nos consideran, por ejemplo, para hacer cumbres económicas, cumbres internacionales, como un país bastante desarrollado frente a otras economías, ¿no? Si bien no somos los tops, estamos en proceso, estamos en camino, y creo que todo esto ha sido gracias a la inversión extranjera, inversión privada, el tema de también el comportamiento de los peruanos, el desarrollo, y todo eso ha sido en conjunto lo que ha podido lograr un mejor desarrollo a nivel país. Creo que seguimos en camino a mejorar. Sin embargo, igual de todas maneras hay que vencer algunas barreras como la centralización en la capital o prácticamente la costa de nuestro país, y también el tema de el balance de la contratación de personal, ¿no? Mucho se valora lo que es costa también en ese aspecto, y la mano de obra de sierra y selva es un poco desvalorada, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que balancearlas, pero en ámbitos generales creo que han contribuido mucho al país, y si seguimos así vamos a poder ser un país mucho más atractivo para otras economías, otros países internacionales que todavía no han llegado a ver nuestro mercado, ¿no? Julio. Efectivamente, la inversión extranjera directa
eh, cumple un rol muy importante, ¿no? Y ha cumplido un rol muy importante durante todo este tiempo. Podemos acotar, sé que sea la economía, pero también va ligado, ¿no? Hemos sido uno de los países que hasta el día de hoy tiene un desarrollo de vacunas eficiente, ¿no? Salvo el abrupto gobierno anterior que no supo manejar, o quizás avanzó, pero no supo cómo concretarlo. Sin embargo, hemos podido salvaguardar muchas vidas, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la, la inversión y todo lo relacionado a lo externo es importante, ¿no? Hemos cumplido, creo, y seguimos cumpliendo con el estándar que requiere un mercado internacional. Y si manejamos el punto del centralismo, creo que podríamos llegar a ser un país desarrollado, ¿no? Va a ser, obviamente, a largo plazo, ¿no? Pero de manera sostenible, creo que es importante que tengamos la economía, ¿no? Que pueda ser sostenible, ¿no? Que no sea solamente un impacto a corto plazo, sino a largo plazo. Jimena. Bueno, creo que la inversión extranjera es sumamente importante porque gracias a la inversión extranjera es de que tenemos la oportunidad de producir y bajar un poquito la deuda externa, ¿no? Entonces, más bien, creo que es importante incluso atraer más inversión extranjera para que la economía tenga más movimiento y tenga mayor crecimiento. Luis. Sí considero que es positivo el aporte de empresas que vengan afuera, cuando genera también más competitividad, ¿no? Pienso en dos ejemplos claros. El tema de los operadores telefónicos, ¿no? Antes prácticamente hacían un monopolio, ¿no? Bueno, no sé, pero eran pocos competidores en el mercado. Ahora hay muchos más competidores y eso le da beneficio al consumidor, ¿no? Al ciudadano a pie. Se puede acceder a un mejor plan, digamos, a un mejor precio, ¿no? O, digamos, viendo también otros sectores, de repente el tema de bancos. Si en Perú hubieran más bancos, hubieran bancos internacionales de repente que invirtieran en este país, podrían mejorar sus tasas, podrían mejorar la línea de crédito y más personas podrían acceder a créditos para sus negocios o para finanzas personales. Pues considero que sí, es positivo porque aumenta la competitividad y finalmente el consumidor es el que se ve más beneficiado con eso, ¿no? Estefanía. Sí, considero que es muy importante para el país poder contar con una inversión extranjera, ¿no? Ya que permite una economía más estable y dar mayor seguridad a las inversiones para que así nuestros emprendedores, ¿no? Puedan tener una solvencia. Finalmente, se puede afirmar que la globalización ha sido una herramienta eficaz en el crecimiento económico y desarrollo social nacional. ¿Por qué? Jimena. Bueno, de todas maneras, la globalización ha ayudado a que, como bueno, ya lo he mencionado antes, ¿no? Ha ayudado a que la economía crezca. Si estuviéramos más globalizados, tendríamos mayores oportunidades dentro del mercado, mayores, por ejemplo, ofertas de trabajo, mayores oportunidades de importación, de exportación, de nuevos mercados, de nuevos emprendimientos. Entonces, en ese sentido, sí. Eh, y como digo, ¿no? Mayor valorización también traería mayor crecimiento económico. Estefanía Rodríguez. Sí te puedo decir que en mi opinión la valorización ha mejorado totalmente en Perú, o sea, la exportación sobre todo de estos bienes o insumos de la agricultura, como te dije, han mejorado las relaciones comerciales con el extranjero, sobre todo con Asia y con Estados Unidos.
y por ende se ha mejorado lo que es la macroeconomía y hemos destacado ante países que querían invertir en nosotros. Por eso hemos visto mayor diversificación de las empresas internacionales en nuestro país en estos últimos años. Incluso gracias a esta diversificación con los mercados internacionales hemos logrado obtener puestos clave como ser los primeros, el primer país, por ejemplo, exportador de quinoa, ¿no? La quinoa que tanto hace 20 años, acá la quinoa no se valoraba casi nada, era un producto que se vendía muy económico. Ahora el valor que tiene a nivel internacional, gracias al tema internacional, ha sido significativo, ¿no? Julio. Sí, ¿no? Es una recontra sí, ¿no? Es una respuesta que sí, yo creo que todos los países que apostaron por una globalización definitivamente han tenido un crecimiento importante, ¿no? Tanto económico como social, ¿no? Si hablamos de Perú, pues estamos hablando de que tenemos acceso hoy por hoy a cosas inimaginables, ¿no? Que antes no se podría ni siquiera haber pensado, ¿no? Hoy por hoy, inclusive en las regiones más profundas, se podría decir que de cierta manera hay acceso al internet, ¿no? Hay algunas que no, pero la mayoría sí lo tienen, ¿no? Y tú con un clic puedes tener conocimientos e información, ¿no? Del otro lado del mundo. Hoy por hoy hay muchas páginas de Mercado Libre. Tú puedes pedir, ¿no? Lo que desees con un simple clic, ¿no? Tienes acceso a créditos, tienes acceso a viviendas, tienes acceso a vehículos, a tecnología. Hay supermercados, tiendas, malls inimaginables. En Lima tenemos uno de los aeropuertos más modernos. Somos un país que hemos terminado el año con una economía mejor que una de las mejores economías en Sudamérica. Entonces, sí, ¿no? Definitivamente la globalización es una herramienta súper eficaz para cualquier país. Sí considero que ha sido una herramienta eficaz. Bueno, básicamente por el tema de la minería también, que ha aportado mucho al crecimiento económico, ¿no? Cuando el país estuvo creciendo a un ritmo acelerado, ¿no? En el último tiempo, gran porcentaje de eso fue la minería, ¿no? Y obviamente para que eso haya sucedido es porque en el país había apertura y había menos barreras para que las empresas extranjeras puedan venir a Perú. Empresas mineras extranjeras puedan venir a Perú y puedan, digamos, trabajar en extraer esos minerales, ¿no? Ha ayudado mucho eso. Bueno, también como comentaba, ¿no? Que han venido muchas empresas, el tema del aeropuerto, hay también muchas aerolíneas que han venido, la low cost, eso beneficia al consumidor, hay precios más bajos, hay mucha también competitividad en el tema de los operadores, en el tema de los bancos, y también obviamente la apertura de los mercados le da la posibilidad a los productores de poder hacer sus productos, obviamente, en otros países, ¿no? Hoy también, como mencionaba, ¿no? Alguien por ahí, el tema de los subalimentos, ¿no? Como la quinoa, ¿no? O algún tipo de alimento que se pueda exportar y obviamente vender a un buen precio en otro país, ¿no? Porque probablemente en el Perú o en este mercado no se pueda conseguir un precio competitivo, ¿no? Pero sí en otro país, ¿no? Estefanía Torres. Sí, en el lado económico puede aumentar la demanda exportable, ¿no? De servicio y de bienes que produce el país. Pero creo que en el lado social no se da una equidad para cada uno de los peruanos, ya que aún se ve la desigualdad, ¿no? Bueno, llegamos al término de este focus.
Quiero agradecerles por su participación a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.